Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablarles acerca de el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, vamos a iniciar primero con la etiología, ¿verdad? Es decir, de dónde viene, de dónde se origina y por qué se da este trastorno en los seres humanos. Entonces iniciamos diciendo que este trastorno es un trastorno que es heterogéneo. Heterogéneo significa que tiene múltiples causas, es decir, que tiene distintas variaciones, que no es una sola causa lo que lo da, sino que se da a partir de diversos eventos o de diversas causas en específicas. Dentro de estas causas específicas que nosotros vamos a tratar, podemos encontrar los factores genéticos, factores ambientales, factores prenatales, perinatales y postnatales. Todos estos factores a su vez hacen en conjunto una combinación que van a ser lo que nosotros conocemos como el trastorno ya mencionado. Entonces, a partir de una clasificación que brinda el DSM-5, podemos conocer este trastorno como una actividad del desarrollo neuronal que es de carácter biológico y que obviamente es originado en la infancia y que afecta por lo general a todas las personas a lo largo de la vida. Hay que tener en cuenta que aunque esto afecta a lo largo de la vida de las personas, generalmente o en algunos casos muy en particular, más bien, algunas personas son funcionales, algunas personas con este tipo de trastorno. Entonces, eso para tener ahí en cuenta. Entonces, tenemos que esto nos muestra tres síntomas típicos o tres síntomas que son más específicos en cuanto a esta temática. Entonces, los síntomas que tenemos, el primero que sería el déficit de atención, el segundo síntoma que tenemos un chico hiperactivo y el tercer síntoma es que tenemos un niño que es impulsivo. Entonces, a su vez, vamos a definir uno por uno. Inicialmente, vamos a presentar la hiperactividad. Entonces, tenemos la hiperactividad, perdón, como una forma inapropiada o un movimiento inapropiado, repetitivo y en exceso. También en este tipo de síntomas, ¿verdad? Un niño hiperactivo, estamos hablando de un niño que habla constantemente y que por lo general, aunque hable bastante, que dé bastante información o que procese bastante información, generalmente este chico va a hablar de cosas que no tienen coherencia o que quizás no siguen un hilo conductor a lo que él está hablando. Sumado a eso, a la hiperactividad motora, es decir, al exceso de movimientos. Tenemos como segunda instancia o como segundo punto lo que sería la impulsividad, es decir, como cuando una persona nosotros decimos que no tiene filtro, es decir, que esa persona actúa sin pensar en las consecuencias que va a tener ese acto que él comete o esa acción que él hace, simplemente irrumpe en lo que va a hacer y eso hace a su vez que esa persona no tenga un control inhibitorio de las cosas que hace. También en este mismo sentido, también vamos a tener que una persona impulsiva, característico de este trastorno, por lo general en su impulsividad no espera los turnos de habla, es decir, puede hablar exaltado en cualquier momento. Y también pasa que no espera su turno en cualquier acto o en cualquier acción social que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, no espera su turno a que le sirvan el almuerzo, no espera su turno a los juegos. Es decir, es un chico que no tiene la capacidad de espera, sino que siempre está mediado por la impulsividad. Ahora bien, en lo que ocupa el TDAH, en el aprendizaje, es decir, el TDAH en la escuela, un niño con TDAH en la escuela es algo totalmente diferente porque su cerebro funciona de otra manera a lo que funcionan los niños regulares, por decirlo de alguna forma. Entonces, los niños que tienen esta dificultad o que tienen este trastorno en específico, por lo general van a presentar otras dificultades en la escuela tales como la inatención, obviamente no van a poder estar atentos, su foco atencional no va a poder estar enfocado en una sola temática o en la temática que esté explicando el profesor o su profesora, sino que simplemente se van a distorsionar o se van a distraer de lo que ellos están, de lo que sus maestros están explicando. Entonces, estos niños también van a presentar problemas en cuestión de planeación y organización de trabajos, secuencia de pasos, es decir, no van a seguir instrucciones porque obviamente su foco atencional no va a estar enfocado a que ellos sigan esos pasos, sino que con cualquier situación pueden ellos tender a distraerse o pueden ellos tender a dispersar su foco atencional. Esto hace que los estudiantes que tienen este trastorno sea un poco más difícil hacerle llegar la enseñanza o hacerle llegar el conocimiento
hacerle llegar a ellos lo que nosotros queremos hacer como profesores. Entonces, es muy importante que el docente, de verdad, tenga los elementos y se encuentre capacitado para saber responder frente a esta situación. De lo contrario, vamos a encontrar un niño frustrado, primero porque no va a entender lo que nosotros queremos transmitirle y segundo porque va a encontrar un profesor de verdugo que lo está atacando todo el tiempo diciéndole que tú eres el que no entiendes, eres el que no prestas atención, eres el que no lo haces, no sabiendo que el estudiante no es que no lo haga porque no quiere, simplemente es que no lo hace porque no puede, porque hay algo en su cerebro que se lo impide. Entonces eso va a afectar obviamente tanto su vida escolar, su vida académica, su desempeño, va a traer bajas calificaciones, va a traer otros posibles problemas de aprendizaje como por ejemplo la dislexia, la disgrafia, la discalculia y también va a traer otros problemas a nivel social dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un niño con este trastorno en el aula de clase o cuando tenemos un niño con este trastorno en nuestro salón, es muy difícil, sí, que los otros estudiantes de pronto desarrollen un poquito de tolerancia hacia él o un poco de comprensión hacia ese estudiante, porque si son niños en particular, no van a saber cómo hacerlo si su maestro no se les enseña. Entonces, por eso que es muy importante reeducar a los estudiantes frente a este tema para que ellos puedan así, si tienen un compañero con esta dificultad, hacerle frente y poder ser tolerantes con este compañerito que presenta una diferencia significativa frente a ellos. Entonces, el cerebro de una persona con TDAH tiene unas afectaciones bastante importantes en el lóbulo frontal, porque sabemos que nuestro lóbulo frontal es el encargado de planificar, de autorregular, de corregir tareas, de orientar la conducta. Una persona que tiene TDAH, como yo lo dije anteriormente, es una persona que tiene poco control en sus impulsos y esto está principalmente en el lóbulo frontal. Entonces se le va a hacer complicado que esa persona regule su comportamiento. Es por eso, como decía anteriormente, muchos profesores siempre etiquetan y juzgan al estudiante sin saber cómo funciona su cerebro. Y es allí donde viene la mayor frustración de los estudiantes y por ende del padre de familia, porque van a decir, mi hijo no lo sabe hacer, mi hijo no lo puede hacer, mi hijo es diferente y es donde viene también lo que sería esa frustración por parte de los padres de familia. Entonces, eso ahí en cuanto a nivel educativo y también a nivel social, esta problemática que presentan estos chicos con este trastorno, que no solo es académica, sino que también va a ser un problema social, porque si nosotros nos vamos a que ellos se desenvuelven en la escuela constantemente con otros compañeritos, van a ver que este chico se comporta de manera diferente y que por ende en algún momento puede ser rechazado por sus otros compañeros y por sufrir de bullying, por ejemplo. Entonces ya este problema, este trastorno, acarrearía consigo otras dificultades que van a emerger a partir de, del trastorno del TDAH. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en la escuela. Y ahora bien, los psicólogos educativos tienen que buscar herramientas para que transmitan a los profesores o capacitaciones, cosas, estrategias, de tal manera que los profesores estén capacitados para hacerle frente a una problemática que ahora mismo se presenta de manera constante en las aulas de clase. Ahora, Teniendo en cuenta los criterios sobre los síntomas que presentan las personas con TDAH, estas normalmente se encuentran presentes antes de los 7 años de edad. Haciendo una clasificación entre las edades, se podría decir que entre los niños pequeños de 1 a 3 años se evidencian unos cambios temperamentales. Tienden a ser impulsivos, su adaptación con el medio ambiente y con sus padres es un poco limitada. Son niños que no respetan las normas, eh, se molestan con cualquier cosa. También tienden a tener alteraciones en el sueño, en su desarrollo motor y en el lenguaje. A esta es un poco difícil dar un diagnóstico sobre TDAH porque aún están en una edad de aprendizaje de vulnerabilidad en cuanto a su desarrollo motor y en el acatamiento de la norma. Siguiendo con la clasificación de edades, en la etapa preescolar, entre la edad de 3 a 6 años, se observa que el chico
tiende a tener déficit en su desarrollo, en su coordinación motora, em, comienza con una conducta negativista desafiante y, y pues sigue con sus problemas de adaptación social e interacción con los otros niños del ambiente. En la etapa escolar de 6 a 12 años, aquí ya se podría dar un diagnóstico un poco más específico, porque en esa etapa el chico ya comienza a distraerse con facilidad, sus conductas son un poco más impulsivas y su trastorno se ve más evidente porque se logra identificar eh, su trastorno en el aprendizaje, ya sea en la lectura, en la escritura. Comúnmente tienden a repetir el curso y se detecta o el chico detecta un rechazo por los compañeros. Por ello, llegan a presentar una baja autoestima y un comportamiento agresivo hacia las demás personas, ya sea compañeros, familiares, entre otras personas. Bueno, asimismo, como es importante capacitar a los profesores, es necesario reeducar a los padres de familia en ese tema, ya que comúnmente piensan que si sus hijos llegan a padecer ese trastorno, no van a ser lo suficientemente funcionales. Entonces, los chicos llegan a sentir un rechazo hacia su condición, situación que no conlleva tener la paciencia y la tolerancia suficiente por los padres para poder acompañar a sus hijos en este proceso. Por lo tanto, si ellos, como pilares fundamentales en la influencia de vida de estos chicos, no colaboran en el proceso, el trabajo interdisciplinario que se hace con los profesionales va a ser una pérdida, porque crearían otro tipo de dificultades a nivel psicológico y emocional.